Me llamo Savannah, y ahora tengo 28 años. Pero cada vez que vuelvo a ese recuerdo, siento un dolor agudo y retorcido en el pecho, como una mano invisible que me aprieta con todo el peso del arrepentimiento y la incredulidad. Mi boda debería haber sido una celebración de amor, un capítulo luminoso en la historia de mi vida, lleno de risas, alegría y la simple magia de dos personas eligiéndose. En cambio, se convirtió en un espejo cruel que reflejaba las dinámicas complicadas y frágiles de mi propia familia, mostrándome, con la luz más dura, exactamente donde estaba yo a sus ojos. Lo había imaginado una y otra vez, como la luz dorada del sol caería sobre la terraza del jardín, reflejándose en los delicados pétalos esparcidos por el pasillo, la fragancia sutil de las rosas mezclándose con el aire fresco, y el suave roce de mi vestido de encaje rozando mis piernas mientras daba cada paso. Me imaginaba el brazo de mi padre deslizándose por el mío, firme y familiar, el aroma de su colonia envolviéndome como un abrazo capaz de acortar los años que habíamos pasado separados. También había una promesa, una a la que me aferraba como a un salvavidas. Cuando lo llamé después de que Hugo me propuso matrimonio, con la voz temblorosa, hice la pregunta que había ensayado 1000 veces en mi mente: ¿me acompañarás hasta el altar? Por un instante, escuché la duda en su tono, una pausa silenciosa que hizo latir mi corazón con fuerza. Y luego, de repente, dijo que sería un honor. Esa palabra, simple y modesta, se sintió como el cierre que había buscado durante años. En ese momento, me permití esperar, tal vez ingenuamente, que la distancia que había crecido entre nosotros durante cumpleaños, vacaciones y llamadas perdidas pudiera finalmente reducirse, aunque solo un poco. Pero entonces Valeria apareció. Mi hermana, 3 años mayor que yo, siempre había llevado una sutil corriente de amargura hacia mí. Nunca era ruidosa ni dramática, más bien una sombra que se quedaba, observando, esperando. Y justo cuando pensé que mi boda sería el único día intacto por la tensión, ella hizo su movimiento. Anunció la celebración de su supuesta carrera profesional el mismo día, sin dudar, sin consultar, sin considerar que el momento pudiera importar a alguien más. Recuerdo cómo su voz tenía ese leve filo, el orgullo mezclado con algo más frío, algo calculado. No era solo una fiesta. Era un mensaje. Un desafío. Una afirmación silenciosa de que sus logros, su éxito, sus hitos, eran de alguna manera más merecedores de atención, más importantes que el día con el que había soñado desde niña. Y en ese momento, el sueño que había cuidado durante años, la visión de caminar hacia Hugo con mi padre a mi lado, se sintió arrebatado, reemplazado por una tensión insoportable que no había anticipado. Incluso ahora, años después, el recuerdo es vívido. La luz del sol todavía me parece cegadora en la mente, no cálida y reconfortante como la había imaginado, sino dura e implacable. Recuerdo el nudo en el estómago, el revoloteo de nervios y decepción que parecía resonar con cada latido. Recuerdo estar en el umbral, aferrando mi ramo como si fuera un ancla, preguntándome cómo el amor y la familia podían existir en el mismo espacio y, al mismo tiempo, sentirse tan profundamente en conflicto. No fue coincidencia ni mala suerte. Podía detectar ese ligero tono cortante en su voz, esa satisfacción disimulada como si me retara a responder, como si me retara a flaquear. Cada sílaba estaba empapada de triunfo, como si hubiera planeado este momento meses atrás, saboreando la interrupción. Y papá, él se puso de su lado. 2 semanas antes de la ceremonia, apenas mirando mi expresión destrozada, dio una excusa débil sobre horarios, viajes y arreglos, y luego desapareció de mi mundo. Recuerdo caerme en la alfombra de la sala, las fibras ásperas bajo mí, temblando sin control mientras el abrazo de Hugo se convirtió en mi único refugio. Sus manos eran firmes, como anclas, absorbiendo el caos a nuestro alrededor, protegiéndome de la traición que me había roto el pecho. Lo que papá nunca anticipó fue la presencia de alguien completamente inesperado. Una persona que no cargaba con lazos de sangre ni viejas rencillas, pero irradiaba calidez y constancia. Ese tipo de apoyo que no exige nada a cambio, que no mide el valor comparando logros o viejas rivalidades. En ese momento, esa persona se convirtió en mi ancla, mostrándome lo que significa ser realmente valorada, ser querida por quien soy, no por el papel que alguien esperaba que cumpliera. Cuando llegó la recepción, con la apariencia de celebración apenas cubriendo la tensión latente, la verdad finalmente estalló. No fue sutil, no fue silenciosa. Entró en la sala como un trueno, dejando susurros y miradas de soca a su paso. El rostro de papá palideció, como si todo el color se hubiera drenado de él, dejando solo la silueta marcada de la incredulidad.
Sus ojos se abrieron, brillando con un remordimiento casi tangible, un peso que permaneció en el aire mucho después de que el momento pasara. En ese instante desgarrador, sentí que la delicada red de expectativas a mi alrededor se desmoronaba, cada fragmento cortando las ilusiones que había llevado durante años. Pero dentro de los escombros, surgió una extraña claridad. Entre el caos, el dolor y la traición, comenzó a formarse una nueva base. Algo inquebrantable. Me di cuenta de que la existencia no era solo una serie de decepciones y rivalidades ocultas. Bajo la superficie de relaciones fracturadas y motivos no expresados, podían existir confianza, lealtad y vínculos elegidos que trascendían los límites de la tradición y las circunstancias. Incluso ahora, llevo ese día en mi mente como un mosaico de lecciones, el dolor del abandono, el filo amargo de la envidia, pero también la cálida luz del apoyo y el amor incondicional que nada tenía que ver con la sangre. Descubrí que la vida podía reconstruirse, moldearse de nuevo, y a veces las conexiones más significativas son las que decides abrazar activamente, no las dictadas al nacer. Al final, ese caos complicado y doloroso no me derrotó, me fortaleció, revelando una resiliencia que no sabía que tenía, y una familia que finalmente podía llamar mía. Creciendo en nuestro acogedor suburbio cerca de Filadelfia, la vida a menudo se sentía tranquila, casi predecible, envuelta en el ritmo reconfortante de los días ordinarios, que parecen pequeños en el momento pero que luego se revelan como preciosos. Nuestra casa se alzaba orgullosa en una calle tranquila, un hogar de 2 pisos con persianas gastadas y un patio delantero dominado por un enorme roble cuyas ramas extendidas parecían proteger la propiedad. Cada otoño, las hojas se transformaban en un estallido de ámbar, oro y carmesí, y papá pasaba horas rastrillándolas en grandes montones, invitando a Valeria y a mí a lanzarnos de cabeza en la cascada crujiente, enviando fragmentos de color girando en todas direcciones. En aquel entonces, papá era todo lo que una niña podía admirar. Su presencia llenaba una habitación sin esfuerzo, sus hombros anchos y su postura firme señalaban confianza, pero suavizada por la amabilidad de su expresión. Ya empezaban a aparecer las canas en su cabello oscuro, dándole un aire distinguido incluso cuando contaba bromas que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago. Su guardarropa, siempre impecables trajes planchados, hablaba de profesionalismo y cuidado, pero en la cocina cada mañana, tomando su café amargo, se convertía simplemente en papá, el protector, el que anima, la mano firme al inicio de cada día. Lo recuerdo inclinado sobre la mesa, con los ojos brillantes, diciéndome, Savannah, tienes esa chispa, palabras que calaron profundo en mi pecho y me hicieron sentir capaz de enfrentar cualquier cosa que el mundo me lanzara. Nunca la pierdas. Mamá, en cambio, era el corazón de nuestra casa, la fuerza tranquila que mantenía cada hilo de nuestras vidas entrelazado. Sus cálidos ojos marrones irradiaban comprensión, y poseía una paciencia que parecía infinita. Cuando escuchaba, no era solo atención, era presencia total, la sensación de que lo que compartía importaba infinitamente. Incluso la historia más pequeña del patio de la escuela o una preocupación pasajera era recibida con su enfoque completo y constante, un regalo que me hacía sentir segura y significativa. Sus manos suaves alisaban mi cabello, su voz dulce ofrecía guía o consuelo, y todavía puedo recordar la fragancia de su perfume mezclándose con el aroma del pan recién horneado que a menudo tenía listo para nosotros después de la escuela. Los fines de semana tenían un ritmo distinto, más lento y tierno. Los sábados significaban desayunos de pancakes con el sirope derramándose por los bordes del plato, y tardes paseando por el parque cercano, persiguiendo la luz del sol que bailaba entre los árboles como diamantes esparcidos. Las noches nos reunían en la sala, Valeria extendida en el sofá leyendo, yo acurrucada con un libro favorito, papá hojeando el periódico pero lanzando de vez en cuando un comentario ingenioso que nos hacía reír hasta que se nos llenaban los ojos de lágrimas. Esas rutinas simples, a veces casi mundanas, construían un sentido de seguridad, una base de pertenencia que más tarde comprendería como irreemplazable. Incluso las tareas tenían su encanto. Rastrillar hojas no era solo trabajo, era risa en movimiento. Lavar los platos juntos se convertía en un tiempo de historias, donde mamá y papá compartían fragmentos de su pasado, relatos de su juventud que pintaban cuadros vivos de sus propios sueños y errores. En esos momentos, las paredes de nuestra casa se sentían menos como barreras y más como un abrazo protector, un capullo de amor que siempre añoraría en los años siguientes, cuando la vida se volvió más caótica, dura y mucho menos predecible. Ella trabajaba medio tiempo como enfermera, y cada tarde regresaba con una maleta de experiencias que parecían casi mágicas cuando las contaba durante la cena.
Incluso el encuentro hospitalario más común se transformaba bajo sus palabras en anécdotas llenas de fantasía, y su risa llenaba la sala, cálida e infecciosa, atravesando el aire como rayos de sol dorados. En tardes grises y lluviosas, se ponía un delantal y llenaba la cocina con el aroma irresistible de galletas con chispas de chocolate, un olor que se deslizaba por los rincones y envolvía la casa en comodidad. Tenía este ritual silencioso de reconocer los logros de todos, sin favorecer nunca a un hijo sobre el otro. Los brillantes trofeos de fútbol de Valiria ocupaban un lugar de orgullo junto a mis bocetos de arte, cuidadosamente pegados junto a mis boletas de calificaciones, cada logro celebrado con el mismo entusiasmo, la misma alegría. Desde el principio, Valiria y yo parecíamos casi como universos paralelos. Ella tenía una energía natural que irradiaba hacia afuera, alta y atlética, siempre corriendo por los campos, piernas moviéndose a toda velocidad mientras perseguía balones de soccer o salía a correr temprano en la mañana. Yo, en cambio, existía en espacios más tranquilos, pequeña e introspectiva, a menudo debajo del enorme roble de nuestro patio, lápiz en mano, dibujando las formas de las hojas o imaginando mundos escondidos dentro de mis libros. Aún así, a pesar de nuestras diferencias, la distancia nunca parecía insalvable. Las noches eran para secretos susurrados entre literas, nuestras voces amortiguadas bajo mantas mientras compartíamos bromas privadas, sueños y miedos. Los fines de semana tenían un ritmo suave, el zumbido de las ruedas de bicicleta sobre el asfalto, el crujir de las mantas de picnic en la hierba bañada de sol, y el aroma embriagador de las flores silvestres flotando en el aire mientras corríamos la una contra la otra o perseguíamos abejas sin miedo. La simplicidad de todo aquello se sentía como un capullo, un calor protector que hacía que la vida pareciera inquebrantable, casi eterna. Pero incluso los cimientos más fuertes pueden mostrar pequeñas grietas, invisibles al principio, fáciles de ignorar. Alrededor de los 11 años, comencé a notar los primeros temblores, indicios sutiles de que nuestro mundo aparentemente perfecto estaba cambiando. Era como el preludio de una tormenta, una tensión incómoda bajo sonrisas educadas, momentos fugaces de dureza en un tono, una mirada que se detenía demasiado tiempo, cargada de un significado que todavía no comprendíamos. No podía identificarlo con exactitud, pero un pequeño nudo de inquietud comenzó a crecer en mi estómago, una conciencia silenciosa de que algo fundamental estaba empezando a cambiar entre nosotras. Incluso nuestras bromas compartidas empezaron a tener un ligero filo, comentarios casuales que dolían lo suficiente para hacerme retraer, buscando consuelo en mi cuaderno de dibujo o bajo mi árbol favorito. Fue una transformación lenta, casi imperceptible al principio. Pequeñas competencias, comparaciones triviales y críticas susurradas comenzaron a infiltrarse, cada una semilla diminuta de resentimiento. En ese momento, lo descarté como la rivalidad normal de la infancia, algo típico al crecer con hermanos. Pero, en retrospectiva, esas primeras fisuras fueron el inicio de una línea de falla que eventualmente atravesaría nuestra relación, moldeando los desafíos y desilusiones que me esperaban de formas que nunca podría haber imaginado. Las quejas de mamá sobre el cansancio constante comenzaron casi imperceptiblemente, y al principio se desestimaban como el resultado inevitable de los largos y agotadores turnos en el hospital. Pero con el tiempo, la fatiga se volvió más que una molestia pasajera. Empezó a dormir siestas en medio del día, acurrucada en el sofá con una manta envuelta a su alrededor, y su rostro, antes vibrante, se volvía notablemente más pálido bajo la cálida luz de la cocina. La risa que siempre llenaba la casa parecía apagarse, reemplazada por una preocupación silenciosa que flotaba en cada rincón. La preocupación de papá se profundizó, las finas líneas en su frente se hicieron más marcadas, y él se quedaba más tiempo a su lado, su voz normalmente autoritaria suavizada a un murmullo lleno de preguntas y cuidado atento. Valiria y yo, todavía navegando el incómodo espacio entre la infancia y la adolescencia, intentábamos a nuestra manera aliviar su carga. Yo le dibujaba tarjetas llenas de flores coloridas y pequeños bocetos, esperando que los colores y las formas lograran arrancarle una sonrisa. Valiria, ahora más alta y segura de sí misma, tomaba el control con gestos prácticos, preparando el té justo como a mamá le gustaba, esponjando almohadas con cuidado, acomodando las mantas para que no sintiera frío, revisando que la casa estuviera ordenada. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la tormenta que temíamos llegó con una claridad brutal. El diagnóstico nos golpeó con precisión implacable: cáncer de páncreas en etapa 4. El hogar se transformó de la noche a la mañana, dejando de ser un santuario para convertirse en un silencioso campo de batalla de miedo, rutinas y los ritmos estériles de la atención médica.
Máquinas con luces parpadeantes y pitidos suaves y persistentes se volvieron parte permanente de la sala y los dormitorios, recordándonos constantemente la fragilidad de mamá. Los días se medían por citas médicas, análisis y medicamentos, cada visita agregando otra capa de tensión a las paredes que antes resonaban con alegría. Me sentaba a su lado durante horas, sosteniendo su delicada mano, notando cómo se volvía más fina y débil con cada semana que pasaba. Intentaba llenar el silencio con historias del colegio, pequeñas victorias y dramas menores, cualquier cosa para que sus ojos se arrugaran en reconocimiento, para ver esa calidez que siempre la definió a pesar de la enfermedad. Ella sonreía débilmente cada semana, con la mirada aún llena de afecto, seguridad y esa inexplicable capacidad de hacerte sentir el centro del universo incluso cuando su cuerpo flaqueaba. Papá reaccionó de manera diferente. En lugar de detenerse, se volcó en su trabajo con una intensidad casi frenética, llegando más temprano, saliendo más tarde, mirando sin cesar hojas de cálculo e informes financieros como si las columnas de números pudieran reparar lo que la enfermedad empezaba a desmantelar. Su presencia en casa disminuía, mientras su ansiedad crecía, dejando un vacío invisible que era a la vez protector y aislante. Valeria, a los 14 años, comenzó a asumir responsabilidades con una precisión meticulosa, casi militar. Tomaba control de tareas pequeñas pero críticas, preparar comidas sencillas como pasta con mantequilla, sándwiches de queso a la plancha o tazones de sopa caliente. Su tono a menudo era firme mientras me indicaba que pusiera la mesa, sirviera los vasos o doblara servilletas. Era como si la enfermedad la hubiera empujado a la adultez temprana, obligándola a manejar la casa con una seriedad más allá de sus años. Yo la seguía en silencio, aprendiendo a medir mi propia energía, mi voz y mis emociones alrededor del frágil equilibrio de nuestro hogar. Y a través de todo, noté cambios sutiles en mi propio papel. Me convertí en la observadora silenciosa, la cronista de momentos demasiado delicados para las palabras, sosteniendo espacio para la risa, las lágrimas y los recuerdos que ahora parecían más valiosos que nunca. Cada día se sentía extendido entre la esperanza y el miedo, la normalidad y la devastación, pero en esos espacios descubrí una resiliencia que no sabía que poseía. Cada sonrisa que mamá ofrecía, por tenue que fuera, cada caricia tranquilizadora, y cada "I love you" susurrado se convirtió en un hilo al que me aferraba, tejiendo juntos un tapiz de resistencia, devoción y la frágil pero duradera belleza de la vida familiar frente a la adversidad implacable. Savannah, deja de estar triste. Tenemos que ser fuertes por mamá, insistía, su voz con un filo quebradizo, revelando las noches que había pasado llorando en silencio bajo las mantas, lágrimas que nadie más vería. En ese momento, no lo entendía del todo, pero era cuando una tensión silenciosa comenzó a enroscarse bajo su superficie. Los celos de Valeria habían sido sutiles antes, una corriente suave, pero el dolor y la responsabilidad los convirtieron en algo más potente. Siempre había luchado con sentirse eclipsada. Yo era la hija elogiada por la excelencia académica, cuyos dibujos y proyectos escolares provocaban sonrisas cálidas y orgullosas declaraciones de papá, mientras ella perseguía incansablemente el reconocimiento a través de trofeos de soccer y logros deportivos, el sudor en su frente un testimonio de su determinación. El temperamento de mamá reflejaba mi naturaleza más tranquila, gentil, paciente y reflexiva, lo que hizo que Valeria sospechara, quizás injustamente, que sus propios logros, aunque importantes, eran menos valorados. A medida que la enfermedad de mamá avanzaba, Valeria tomó el rol de cuidadora con fervor. Se convirtió en el ancla de papá cuando él llegaba a casa agotado de largos días, una fuente de guía práctica en medio del caos. Los 6 meses de declive de mamá pasaron como un borrón de aire antiséptico, pitidos silenciosos de monitores, oraciones susurradas y el olor a desinfectante mezclado con la luz que se apagaba por las ventanas del hospital. Una tarde especialmente lluviosa, el mundo pareció detenerse cuando mamá se fue. Sus dedos, ahora frágiles y fríos, se aferraron a los míos por última vez, y una sonrisa suave, casi imperceptible, permaneció en sus labios. El funeral siguió, una procesión de duelo en tonos apagados, vestidos negros, cabezas inclinadas y manos sobre el corazón en gestos de simpatía. Todos ofrecieron sus condolencias, pero nada podía llenar el vacío que se asentó dentro de mí. Después, la ausencia fue omnipresente. Papá se retiró, su presencia disminuyendo como la marea, los trajes colgando flojos de unos hombros que ya no se mantenían firmes con propósito, sus suspiros silenciosos resonando por habitaciones que antes estaban llenas de calidez. Valeria tomó las riendas con determinación resuelta, manejando las tareas del hogar, estableciendo horarios y decidiendo los menús como si organizar la casa pudiera reemplazar el amor que se había perdido.
Su control se extendía más allá de lo práctico, se filtraba en las conversaciones. Papá ya tiene suficiente con esto, no necesitas hacerle preguntas constantemente, respondía con brusquedad cuando yo preguntaba tímidamente si él podía regresar temprano del trabajo. Cada respuesta me golpeaba como un viento frío, un pinchazo que trataba de ignorar convenciéndome de que era simplemente estrés, no un reflejo de un resentimiento más profundo. La veía endurecerse, su mandíbula más firme, sus ojos entrecerrándose ligeramente al asumir el control de cada detalle menor. Aunque entendía el peso que llevaba, una parte de mí se retiraba ante la dureza que se colaba en su tono. La sutil competitividad que siempre existió entre nosotras ahora parecía agudizada por la necesidad, el duelo y tal vez un deseo persistente de eclipsar la sombra que creía que yo proyectaba. Cada día se convirtió en una negociación cuidadosa, caminar con cautela, hablar con precaución, tratando de no alterar el frágil orden que ella había establecido tras la pérdida. En medio de todo, descubrí la silenciosa resiliencia dentro de mí, la capacidad de soportar, de observar y de valorar los momentos fugaces de conexión, incluso cuando la tensión hervía bajo la superficie. Pequeños gestos, una taza de té compartida, una sonrisa sobre una foto familiar, un chiste susurrado sobre Mam, se convirtieron en salvavidas, hilos que me mantenían atada a un sentido de amor y pertenencia, incluso en un hogar remodelado por el dolor, la rivalidad y el doloroso proceso de crecer demasiado rápido. Al principio era fácil justificar su dureza, convenciéndome de que el comportamiento de Valeria era solo su forma de manejar el duelo, un mecanismo de supervivencia moldeado por la ansiedad y la inseguridad. Pero bajo esa fachada, estaba levantando muros, barreras diseñadas para separarme de edad, sutiles pero inquebrantables, construidas desde un profundo miedo a ser eclipsada. Para cuando entré a la high school, esos temblores silenciosos de rivalidad se habían ampliado hasta convertirse en un abismo. Los hilos invisibles que tejía a nuestro alrededor tiraban sin descanso, torciendo percepciones, doblando la verdad y dejándome cada vez más aislada. Sus tácticas eran insidiosas, casi invisibles si no mirabas de cerca. Tenía un talento especial para presentar situaciones de modo que ella pareciera indispensable mientras yo era retratada como indiferente o exigente. Recuerdo vívidamente un concierto de la banda. Había practicado incansablemente, ensayando cada nota, con los dedos llenos de ampollas, mis tardes consumidas por escalas y partituras, todo con la esperanza de que Dad estuviera allí para ver mi actuación. Sin embargo, cuando asomé la mirada entre las luces del escenario, la figura familiar de su traje no estaba. En cambio, un asiento vacío burlaba mi expectativa, y los aplausos que me rodeaban sonaban huecos, como si pertenecieran a otra persona. Más tarde, cuando intenté confrontarla, ella se recostó con esa expresión calculada y serena, encogiéndose de hombros como si mis sentimientos fueran un ruido incómodo. Siempre quieres ser el centro de atención. Es agotador, murmuró, cada palabra precisa, deliberada, diseñada para herir sin agresión abierta. Dad, ocupado con las exigencias de su promoción a senior partner, permanecía en gran parte ajeno. Noches largas en la oficina, reuniones interminables y el peso de las carteras de clientes absorbían toda su atención, y aceptaba la ayuda de Valeria sin darse cuenta de las sutiles distorsiones que ella iba sembrando. Para él, ella parecía capaz, responsable y atenta, mientras yo gradualmente era pintada como distante, egocéntrica e ingrata. Su habilidad para manipular la percepción era tan refinada como sus destrezas atléticas, se presentaba como la hija cumplida, la que mantenía la casa funcionando, mientras yo era la soñadora artística, cuyos talentos, aunque a veces aplaudidos, de algún modo llevaban el estigma de ser frívolos o excesivos. No eran solo las noches de conciertos. Los momentos cotidianos estaban teñidos por este sutil sabotaje. Ella relataba los eventos a Dad con ligeras modificaciones, destacando mis errores, mis dudas, mis pequeñas frustraciones, y presentándolos como prueba de mi falta de aprecio o madurez. En cambio, cada logro que obtenía en el campo o en el gym era exhibido con precisión, magnificado como si mereciera toda la atención de la casa. Comencé a entender que sus celos tenían raíces que se remontaban a nuestra infancia. Había pasado años luchando por reconocimiento, demostrando su valía en un mundo donde el logro físico obtenía elogios inmediatos y visibles, mientras yo recibía estímulo casi sin esfuerzo por cualidades que ella asumía que eran naturales, inteligencia tranquila, sensibilidad artística y el favor indulgente de nuestros padres. A medida que avanzaba la high school, el patrón se volvió dolorosamente claro. Cada interacción, cada pequeño desacuerdo, pasaba por su lente meticulosa, y Dad, enterrado en el trabajo y agotado por el costo emocional de la muerte de Mam,
no notaba la sutil arquitectura de división que ella estaba construyendo. Empecé a navegar por nuestra casa como si fuera un campo minado, hablando con cuidado, actuando con cautela, consciente de que una sola palabra o una expresión visible de necesidad podía convertirse en evidencia de arrogancia o egoísmo. El hogar familiar, antes cálido y conocido, ahora se sentía lleno de tensión, un escenario donde alianzas y rivalidades se jugaban en silencio, dejándome siempre alerta, siempre anticipando la próxima manipulación. Incluso en momentos de triunfo, la sombra de su influencia persistía. Cada ceremonia de premios, cada solo en una presentación, cada pequeña victoria personal estaba teñida por el miedo de que ella ya hubiera moldeado la percepción de edad, que mi esfuerzo sería reinterpretado, reducido a arrogancia o búsqueda de atención. Y aún así, a pesar del dolor, me aferraba a mi pasión, a las actividades creativas que me definían, mientras comenzaba a comprender que el amor dentro de una familia podía ser tan complejo y frágil como los hilos que lo unen, a veces fortalecido, a veces desgastado y, en ocasiones, irreparablemente enredado. Tras la muerte de Mam, el comportamiento de Valeria se intensificó. Su mirada sobre Dad se volvió posesiva, casi territorial, como si su atención fuera un trofeo que debía proteger a toda costa. Cada intento mío de interactuar con él parecía monitoreado, filtrado, como si mi sola presencia fuera una amenaza para la jerarquía cuidadosamente construida. Aterrada de ser desplazada de nuevo, me retiré aún más, refugiándome en mi mundo de libros, dibujos y estudio constante. El carbón manchaba mis dedos y muñecas, rayas grises marcando tanto las páginas como mi piel, mientras vertía en cada línea, cada sombra, cada retrato inconcluso, el dolor de la soledad, el aguijón de la traición y el anhelo de reconocimiento. El primer golpe devastador llegó durante mi junior year, un incidente que quedó grabado en mi memoria. Había sido nominada para una prestigiosa beca de arte, una oportunidad por la que había trabajado durante meses. Cada noche practicaba el momento en mi cabeza, subir al escenario, los aplausos envolviéndome, los orgullosos ojos de Dad encontrando los míos entre la multitud, una cálida sonrisa que haría que los meses de esfuerzo valieran la pena. Le recordaba constantemente, ansiosa por compartir ese orgullo efímero, imaginándolo a mi lado, asintiendo con silencioso aliento. Pero la noche antes de la ceremonia, escuché su voz, baja y calculada, resonando por el pasillo mientras hablaba por teléfono con él. Sus palabras eran engañosamente casuales, pero afiladas en su intención. Savannah dijo que no quiere hacer un escándalo. Tenerte allí podría añadir presión, dijo, un tono casi dulce pero cargado de manipulación. Me quedé congelada, sintiendo un peso frío asentarse en mi pecho. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje breve e impersonal. Congrats, kiddo. Client dinner ran late. Apreté el frío metal de la medalla en mi palma, los dedos temblando, mientras a mi alrededor, familias reían y se abrazaban, padres orgullosos sonriendo a sus hijos. Más tarde descubrí que Valeria había llamado personalmente a la oficina de Dad, pintando una falsa versión de los hechos, asegurando que yo supuestamente quería reprogramar. La audacia me revolvió el estómago, y cuando la confronté, ella solo se burló, el desprecio claro en cada sílaba. Pathetic, dijo, con voz calmada y deliberada, como si mi dolor fuera irrelevante, mis sueños insignificantes. La college se convirtió en el escape que tanto necesitaba. Elegí la University of Pittsburgh deliberadamente, lo suficientemente lejos para construir mi propia vida, lejos de la toxicidad asfixiante de casa. Me sumergí en las clases, los estudios de arte y los paseos nocturnos por el campus, llenando el vacío con curiosidad intelectual y exploración creativa. Fue en esa burbuja de independencia que apareció Hugo, alto, de ojos amables, callado pero perceptivo, una presencia que se sentía como luz del sol en los rincones oscuros de mi vida. Había tomado prestadas mis notas de literatura después de perder una clase por la gripe, y lo que comenzó como una colaboración práctica rápidamente se convirtió en algo más profundo. Nuestras sesiones de estudio se alargaban hasta la noche, con la luz de las velas titilando sobre las páginas mientras debatíamos poesía, intercambiábamos novelas favoritas y compartíamos fragmentos de nuestro pasado. La comodidad de su compañía reemplazó poco a poco el constante dolor de la traición, ofreciendo un calor estable que no sabía que necesitaba, un recordatorio de que la confianza y el afecto podían existir sin condiciones ni manipulación. Aquellas noches, hablando hasta que los pasillos del dorm se silencian y la luna se colgaba pesada sobre el campus, marcaron la primera vez que me permití tener esperanza, no solo por logros, sino por conexión, lealtad, y una vida libre de las redes que durante tanto tiempo me habían atrapado en casa.
Cada palabra que intercambiábamos, cada risa, cada silencio compartido se convirtió en un pequeño acto de reclamación, prueba de que el futuro podía contener algo más que resentimiento y rivalidad, podía contener amor, comprensión y el comienzo de algo genuino. La mente lógica y metódica de Hugo era el contrapeso perfecto a mi torbellino de creatividad. Mientras yo vivía entre bocetos, ideas y ráfagas impulsivas de inspiración, él abordaba cada problema con calma y precisión, un ancla tranquilizadora en las tormentas de mi imaginación. Conocer a su familia fue como entrar a un mundo completamente nuevo, uno construido con calidez, risas y el tipo de aceptación que nunca había conocido en casa. Grace, su madre, irradiaba bondad. Maestra de kindergarten de profesión, había pasado por un matrimonio difícil pero emergió resiliente, determinada a crear una familia unida no por obligación, sino por elección y devoción. Su cuidado era natural, una fuerza suave que hacía que todos en la habitación se sintieran cómodos de inmediato. Tom, el padre de Hugo, tenía un humor agudo y seco que podía cortar la tensión sin herir a nadie, un rasgo que hacía que cada reunión familiar se sintiera viva y vibrante. Y luego estaba Uncle Mike, cuñado de Grace, un maestro de inglés jubilado en sus 60 años. Su cabello plateado enmarcaba un rostro marcado por la risa y la sabiduría, y sus historias sobre el distanciamiento de sus propios padres por elegir la literatura sobre el negocio familiar tenían un peso que resonaba profundamente en mí. Aunque nunca tuvo hijos propios, su devoción por Hugo y su hermano era profunda, un testimonio vivo de lo que significa estar presente, nutrir y amar de manera intencional, más allá del deber. Cada holiday con ellos era una revelación. Mesas cargadas de comida casera, risas que se escapaban por las ventanas abiertas, historias que se entrelazaban hasta que las voces se confundían en un caos armonioso que, de alguna manera, se sentía sagrado. Fue en esos momentos, sentada con las manos alrededor de una taza caliente de cider o ayudando a Grace a colgar adornos, que los fragmentos de mi corazón herido empezaron a coserse nuevamente. Me di cuenta de que la familia no tenía que definirse por la sangre o la competencia, podía ser elegida, construida conscientemente y completada con esfuerzo, paciencia y cuidado genuino. Después de la graduación, Hugo y yo comenzamos nuestra vida en Filadelfia, nuestro primer apartamento modesto, pero lleno de personalidad. Las paredes estaban cubiertas con mis obras de arte, los estantes rebosaban de novelas y pequeños recuerdos de aventuras impulsivas, mientras sus sistemas organizativos mantenían nuestro espacio funcional en medio del caos. Mi trabajo en marketing llenaba mis días, mientras sus proyectos de ingeniería ocupaban los suyos, pero las evenings se volvieron rituales sagrados, cenas compartidas, risas por chistes internos, planes de viajes que quizás nunca podríamos pagar, soñando en voz alta sobre carreras, familia y el futuro que estábamos decididos a crear juntos. Las llamadas de mi father eran corteses, concisas, un reconocimiento distante más que una verdadera conexión. Cada interacción se sentía como un eco débil de un vínculo que alguna vez prometió cercanía, pero que ahora existía solo como formalidad. Valeria seguía implacable en su papel en casa, cuidando cada detalle para mantener la imagen de la hija perfecta y envidiable. Cada post en redes sociales, cada pequeña jactancia, cada interacción familiar cuidadosamente cronometrada reforzaba la narrativa que ella misma había construido, un recordatorio del mundo que había dejado atrás, pero del que nunca podría escapar completamente. Aún así, el contraste entre el hogar que había conocido y el que había encontrado con Hugo hacía que la distancia entre nosotros se sintiera más clara, pero de alguna manera más soportable. En nuestro pequeño refugio no había juicios, ni competencias por atención, ni hilos invisibles de manipulación. Solo había compañerismo, risas, comprensión y la silenciosa certeza de que, incluso en un mundo que alguna vez pareció estar en mi contra, había encontrado a alguien que realmente me veía, que alentaba mis ambiciones y que me amaba sin condiciones. Cuando Hugo me propuso matrimonio en nuestro 5º aniversario, fue como si el tiempo mismo se detuviera. Estábamos en nuestro restaurante italiano favorito, escondido en una tranquila calle adoquinada, donde el aire olía ligeramente a garlic y albahaca fresca, y las suaves notas de un violinista flotaban por la habitación. Mientras se arrodillaba frente a mí, el zafiro del anillo reflejando la luz de las velas y dispersando pequeñas estrellas sobre la mesa, un torrente de alegría eclipsó cada sombra persistente de mi pasado. Por primera vez en años, sentí que podía entrar plenamente en la felicidad, dejando atrás la larga historia de tensión familiar y silenciosos desamores. Sin embargo, incluso en ese momento perfecto, la familiar punzada de decepción familiar se coló. Las felicitaciones de edad llegaron corteses pero distantes, con palabras medidas y cuidadosas, faltas del calor que tanto había deseado. El mensaje de Valeria fue una maravilla de duplicidad,
alegre en la superficie, una cascada de emojis y signos de exclamación entusiastas que escondían un sutil y afilado trasfondo de envidia y pequeñas pullas. Dolió más que cualquier insulto directo, porque estaba oculto detrás de una fachada de celebración. Fijamos la fecha para el 15 de junio, enviando cuidadosamente los sabe-de-dates a amigos y familiares. Por un breve instante, la voz de Dad se iluminó cuando aceptó acompañarme al altar, su tono suave y lleno de la calidez que casi había olvidado que existía. La esperanza volvió a surgir, frágil pero real, mientras lo imaginaba allí, una presencia firme a mi lado mientras caminaba hacia el altar. Entonces llegó la tormenta. 3 meses antes, una llamada casual de Valiria cambió todo. «Hey, solo para avisarte», empezó, con un tono engañosamente ligero, «estoy organizando un UG-Broker Promotion Party el 15, yo lo estoy sponsoreando». Más ideal. Mi estómago se hundió de inmediato, helado y pesado. Ese era mi wedding day. Tragué saliva, tratando de encontrar palabras. «Recibiste el sabe-de-date hace meses», susurré, con la voz quebrándose. Ella se rió suavemente, fingiendo inocencia. «Ups. Se me debió olvidar». Intenté razonar, pensando que seguro Dad podría manejar ambos eventos, que un compromiso era posible. Pero la realidad logística, las horas entre los lugares, la preparación, las expectativas, dejaba claro que era imposible asistir a los dos. Lo llamé, la desesperación colándose en mi tono, suplicándole, rogándole que reconsiderara. Su voz vaciló, dividida entre el deber y la lealtad. «Es su gran logro, Savannah». «Intentaré», dijo finalmente, una promesa renuente que ofrecía poco consuelo. Semanas pasaron en ansiosa anticipación, con el miedo carcomiéndome por dentro. Entonces, 2 semanas antes de la ceremonia, llegó la llamada que destruyó cualquier chispa de esperanza. «No podré asistir a la ceremonia», admitió en voz baja. «El tiempo es demasiado justo. Tendrás que pedirle a otra persona». El teléfono se me escapó de la mano, golpeando el suelo, mientras las lágrimas difuminaban los bordes de la realidad. La traición fue un dolor agudo y cortante, atravesando todos los años en los que había anhelado su atención, dejándome vacía, como si cada gramo de esperanza se hubiera hecho polvo. Me hundí en el couch, la tapicería familiar sintiéndose ahora extraña bajo mí, mis dedos recorriendo el engagement ring que una vez simbolizó amor y promesa, pero que ahora pesaba insoportablemente. Las horas pasaron sin que me diera cuenta mientras miraba fijamente la pared, mi mente reproduciendo décadas de anhelo, decepción y descuido sutil. Cada «I love you» susurrado que había faltado, cada premio al que Dad no asistió, cada manipulación que Valiria había orquestado, todo volvió en una ola de heartbreak. El apartamento silencioso se sentía repentinamente cavernoso, resonando con el vacío dejado por la falta de apoyo, y por primera vez en años, comprendí realmente la profundidad de lo que significa ser ignorada por alguien cuya aprobación había valorado por encima de todo. Hugo me encontró colapsada en el couch, las rodillas pegadas al pecho, el engagement ring frío contra mi piel, mi voz apenas audible mientras se quebraba entre sollozos. «No viene», susurré, las palabras con sabor a ceniza. Eligió a ella. Su expresión se endureció, los ojos se agrandaron con una mezcla de ira y tristeza, y no dudó. Me tomó entre sus brazos, sosteniéndome fuerte mientras mis lágrimas empapaban la tela de su camisa. «No merece estar allí si actúa así», murmuró, sus labios rozando mi cabello, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante que intentaba anclarme. Pero incluso mientras sus palabras me consolaban, también despertaban todas las heridas antiguas que había enterrado. Podía casi sentir el dolor de cada concierto perdido, el vacío de las ceremonias escolares a las que asistía sola, y el daño lento y corrosivo de las sutiles manipulaciones de Valiria. Cada mentira ingeniosa que había tejido a lo largo de los años, cada llamada a Dad que reinterpretaba mis intenciones, mordía los bordes de mi sentido de pertenencia. Poco a poco, ella había robado fragmentos de mi relación con él, dejando un mosaico de recuerdos fracturados, cosidos con decepción y anhelo. Esa noche, el sueño me negó su refugio. Me revolví entre las delgadas cobijas, mientras la luz de la luna cortaba la habitación como fragmentos de vidrio. Los recuerdos llegaban sin pedir permiso, desfilando en sucesión implacable como un slideshow interminable. La frágil y cálida mano de Mam descansando en la mía mientras susurraba palabras de aliento, los encogimientos de hombros satisfechos de Valiria, tan casuales y a la vez tan crueles, la voz distante y cortante de Dad al teléfono, disculpándose pero nunca realmente presente.
Una parte de mí deseaba tomar el volante del destino y conducir hasta su casa, sacudirlo hasta que comprendiera, obligarlo a ver la verdad de los años perdidos. Pero el orgullo me retenía, un escudo doloroso y obstinado. Sabía que Valeria se regocijaría con mi desesperación, deleitándose con mi caída, y me negué a darle ese placer. Los días siguientes pasaron en un desenfoque surrealista. Los preparativos de la boda continuaban mecánicamente, cada momento acompañado del zumbido de la ansiedad que carcomía los bordes de mi conciencia. Las pruebas finales del vestido eran asfixiantes, la delicada encaje rozaba mi piel en algunos lugares, una irritación sutil magnificada por el tumulto emocional que llevaba dentro. Las llamadas con proveedores, el cátere y el florista eran ejercicios de contención, mi voz quebrándose a pesar de los intentos de mantener la compostura. Revisaba cada lista, comprobaba cada detalle, ensayaba cada paso, pero por dentro, me estaba desmoronando. Mis amigos se mantenían atentos, preocupándose a través de textos y llamadas, recordándome suavemente que respirara, que saliera, que hablara. Pero yo rechazaba cada uno con excusas frágiles, refugiándome aún más en el pequeño santuario de mi apartment. El espacio se había convertido en un capullo de aislamiento, las paredes cerrándose con el peso del dolor no expresado y la ira contenida. El aroma de los Taclut Containers se mezclaba con el leve olor del cabello sin lavar y el humo persistente de velas, un eco sensorial del descuido que reflejaba el desorden emocional dentro de mí. Vagaba de una habitación a otra, pasando las manos sobre los sketches esparcidos en la mesa de café, las marcas de charcoal en mis dedos como siempre, pero ahora cada trazo era un recordatorio de conexiones perdidas y esperanzas incumplidas. Hugo permanecía cerca, observando en silencio, ofreciendo palabras suaves solo cuando yo lo permitía. Su paciencia era infinita, un contrapunto delicado a la tormenta dentro de mí, pero incluso su presencia no podía borrar el dolor punzante de la traición. Me sentía atrapada entre el pasado y el presente, lamentando no solo la ausencia de mi father, sino los años de amor, atención y aprobación que habían sido sistemáticamente drenados. En esas largas noches sin descanso, comprendí todo el peso del vacío que había llevado conmigo, y aún así, en medio de la oscuridad, el ritmo constante del corazón de Hugo me recordaba que alguien aún podía elegirme, plenamente y sin condiciones, incluso cuando otros no veían mi valor. Hugo dudó una noche, su mano rozando la mía, su mirada buscándome con una mezcla de preocupación y ternura. Tal vez deberíamos posponerlo otra vez, sugirió suavemente, su voz casi suplicante. Pero yo no podía. La ira estalló dentro de mí, aguda e implacable. No, le respondí, mis palabras quebradas, cortantes por la emoción pura. Eso es exactamente lo que ella quiere, arruinar este día. Al instante, la culpa me golpeó, un peso pesado presionando mi pecho. Hugo no merecía mi furia, había sido mi ancla en cada tormenta, mi calma cuando todo lo demás amenazaba con derrumbarse. A la mañana siguiente, Grace llamó, como si hubiera sentido la tempestad que se arremolinaba dentro de mí. Su voz era suave, reconfortante, como una manta cálida que envolvía mis nervios desgastados. Le conté todo, décadas de manipulación sutil, cada giro ingenioso que Valeria había ideado, y el dolor punzante de la traición que todavía ardía por la ausencia de Dad. Oh, cariño, murmuró Grace, su tono tierno, esto no se trata de ti. Es su pérdida, no la tuya. Sus palabras permanecieron, un bálsamo frágil, pero aún así, el dolor se profundizó. Los sueños se volvieron pesadillas, vívidos e implacables. Soñaba caminando por el isle sola, el piso de madera pulida reflejando el suave resplandor de los chandeliers. Los invitados susurraban tras sus manos, con los ojos dirigidos al espacio vacío donde Dad debería haber estado, su ausencia un símbolo crudo de abandono y descuido. Una medianoche en particular, la desesperación me consumió por completo. Me desplomé sobre los fríos tiles del baño, el frío filtrándose por mi nightgown hasta los huesos. Mi cuerpo temblaba entre sollozos, la garganta adolorida de gritar en silencio hacia el vacío, cuestionando todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y mi valor. ¿Era yo indeseable? ¿Había la decisión de Dad confirmado la narrativa de Valeria de que yo era egoísta, exigente o indigno de atención? Al día siguiente, Grace me invitó a almorzar. Llegué con los hombros tensos y los ojos enrojecidos, pero su abrazo fue un ancla a la realidad, tirándome desde el borde de la desesperanza. Compartió su propia historia, delicada pero firme. Su father se había negado a asistir a su segunda boda, una decisión cargada de juicio y resentimiento, dejándole un dolor amargo que había llevado en silencio durante años.
Duele, admitió Grace, sus dedos rozando los míos sobre la mesa, pero siempre encuentras personas que te celebran, que ven tu valor incluso cuando otros no pueden. Sus palabras plantaron una pequeña semilla de esperanza, un pensamiento que titilaba débil pero persistente al borde de mi dolor. Habló de Uncle Mike, recordando cómo él había intervenido por ella, ofreciendo apoyo donde su propio father lo había negado. Su comprensión venía de la experiencia personal, años de rechazo tras elegir la literatura sobre el negocio familiar de construcción, un distanciamiento que podría haberlo dejado amargado, pero en cambio eligió generosidad, presencia y amor. La remembranza de Grace sobre su devoción inquebrantable permaneció en mi mente, un plano silencioso de lo que podía aceptar y abrazar. A medida que se acercaba la boda, ese almuerzo transformó algo dentro de mí. Sentí una nueva resolución sutil burbujear bajo la superficie, una fuerza tranquila que empujaba a través de capas de tristeza y enojo. La sabiduría de Grace, su paciencia y su perspectiva cambiaron mi visión de la familia y la lealtad. Empecé a imaginar la ceremonia no como un escenario de pérdida, humillación o decepción, sino como un homenaje a las personas que realmente importaban, Hugo, los amigos que me habían apoyado sin vacilar, y la familia elegida que había demostrado que el amor y el compromiso podían existir más allá de la sangre o las expectativas. Esa claridad, sembrada por Grace y nutrida por los recuerdos de la inquebrantable bondad de Uncle Mike, se convirtió en un faro que me guiaba a través de la tormenta de dolor y traición, mostrándome que incluso en la sombra de la ausencia, la resiliencia y el amor podían florecer. Siempre ha sido ella la que aparece, dijo Grace suavemente, su voz cargada de calidez y reverencia tranquila, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Uncle Mike había sido durante mucho tiempo la presencia constante en la vida de Hugo, brindándole a él y a su hermano la devoción paternal que una vez había negado a sus propios hijos distanciados. Regalos pensados, conversaciones pacientes, llamadas nocturnas, todos pequeños actos que hablaban con fuerza, una vida de atención moldeada por un corazón que conocía el dolor de la ausencia y el valor de la lealtad. Su amor era deliberado, constante y dado libremente, un testimonio de lo que la familia realmente puede significar cuando se elige en lugar de imponerse. Durante días reflexioné sobre la idea, dándole vueltas como un cristal frágil entre mis manos, sintiendo sus bordes, sopesando sus posibilidades. La noción era extraña y hermosa, desconocida pero correcta. Finalmente, reuniendo cada onza de valor, tomé el teléfono y lo llamé. Quedamos en encontrarnos en nuestra librería café favorita, ese rincón tranquilo donde la luz del sol se filtraba por las ventanas altas y el aroma de páginas recién impresas se mezclaba con café y vainilla. Llegué temprano, el aroma familiar me anclaba, y vi que él ya había pedido un latte de vainilla, recordando mi preferencia de los encuentros familiares que habíamos compartido. Intercambiamos charlas cautelosas sobre libros, autores y pasajes favoritos, el aire entre nosotros cargado de nostalgia y nerviosismo. Cuando llegó el momento, respiré profundo y dejé que las palabras fluyeran. Uncle Mike, con Dad retirándose, ¿me acompañarías hasta el altar? Sus ojos se abrieron sorprendidos, un destello de incredulidad seguido de una sonrisa lenta y tierna. Las lágrimas brillaron mientras cruzaba la mesa y tomaba mis manos. Savannah, susurró, con la voz cargada de emoción, nada me honraría más. Nos abrazamos y, en ese instante, un peso que no había reconocido por completo se levantó de mi pecho. No estaba unido a mí por la sangre, pero había elegido estar a mi lado, ver mi valor por completo, sin expectativas, sin juicio. El día de la boda amaneció brillante y cálido, con el sol derramando su luz por las ventanas de nuestro apartamento e iluminando la energía vibrante de Miss Bridesmaids. Sus risas ahuyentaban las sombras persistentes, llenando la habitación de una alegría que no había sentido en años. Momentos después, un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Uncle Mike, los brazos cargados de pequeños regalos llenos de significado. Me entregó un delicado pañuelo de encaje de Grace, con flores azules bordadas con meticuloso cuidado, y la pulsera de Grace, un pequeño charm en forma de pincel, un guiño al corazón artístico que él había venido a honrar. Mientras mis amigas me ayudaban con el peinado y los pliegues del vestido, el sonido del delicado medallón en forma de corazón colgando de mi muñeca me recordaba que el amor puede llegar de formas inesperadas. Cada trenza, cada alfiler, cada ajuste cuidadoso se convirtió en una meditación sobre la presencia por encima de la ausencia, sobre la elección en lugar de la obligación. Al asomarme al jardín, con el arco floral fragante por las flores de verano y la música suave flotando en el aire, sentí una oleada de claridad. Este día era mío, no definido por quienes no habían aparecido, sino por quienes habían llegado con el corazón abierto.
Me detuve un momento, respirando el aroma de rosas y jazmín mezclado con el olor de la hierba recién cortada, mientras mis ojos captaban los destellos de luz sobre los pequeños candelabros de cristal alineados a lo largo del pasillo. Me golpeó de lleno. La familia no es un registro de quien pertenece por sangre, sino un mosaico de lealtad, amor y bondad deliberada. Uncle Mike había elegido estar aquí. Hugo me había elegido a mí. Mis amigas, nuestra familia elegida, habían llegado a celebrar no una promesa vacía, sino la prueba viva de que el amor puede ser intencional, firme y profundamente real. La ansiedad, la angustia, los años interminables de espera, todo me había traído a este momento, radiante en su verdad. La familia no solo se hereda, se cultiva, se nutre con cuidado constante, lealtad y amor. La ceremonia se desarrolló como un sueño que había esbozado en momentos de silencio durante años. El brazo de Uncle Mike era firme y reconfortante, un recordatorio silencioso mientras cruzábamos las puertas del jardín, con el sol derramando luz sobre pétalos y bancos de madera, creando un halo dorado sobre los invitados. Los rostros se fundían en sonrisas cálidas y solidarias, amigos inclinándose hacia adelante con anticipación, los ojos reflejando orgullo y alegría. Hugo estaba en el altar, una visión de serenidad y afecto inquebrantable. Cuando habló, su voz baja pero llena de emoción me envolvía como una promesa escrita en el aire. Te elijo a ti, Savannah, cada día, susurró, sus manos firmes sosteniendo las mías, la simplicidad del voto cargada con el peso de innumerables verdades no dichas y luchas compartidas. Los anillos se deslizaron suavemente en nuestros dedos, brillando bajo la luz del sol y las sombras suaves. La audiencia estalló en aplausos, el sonido nos envolvió, consolidando el momento. Y entonces nuestros labios se encontraron, un beso cargado de años de anhelo, confianza y la certeza de que esta unión no solo estaba formada por amor, sino por resiliencia. La dulzura permaneció, con sabor a eternidad, un bálsamo para cada expectativa fracturada que la había precedido. La recepción vibraba con risas, copas chocando y brindis sinceros. El discurso de Uncle Mike dio vida al concepto de familia elegida, tejiendo anécdotas de apoyo, lealtad y presencia incondicional que arrancaron lágrimas a más de un invitado. Los ojos de Grace brillaban, su sonrisa radiante, el orgullo de una madre reflejado en cada mirada y en cada suave apretón de mi hombro. Entonces, tarde y torpemente, llegó Dad. Su traje rígido y mal ajustado, el cabello un poco despeinado por el viaje, se puso a maniobrar con un regalo cuidadosamente envuelto, extendiéndomelo mientras murmuraba una disculpa superficial. Lo siento, Savannah. Lo de Valiria, se alargó, dijo, una excusa vaga que apenas tocaba la verdad. La ira se encendió en mi pecho, un fuego repentino de todos los años de descuido sutil y traición, pero mantuve la compostura, recordándome que este día era mío, no de su indecisión ni de sus planes. Su mirada se detuvo, buscando. ¿Quién te llevó al altar?, preguntó con voz insegura. Lo miré fijamente, el recuerdo de cada recital perdido, cada ceremonia ausente, cada pequeño corte de su indiferencia recorriendo mi interior. Uncle Mike, respondí con calma, un extraño. La palabra extraño flotó en el aire, afilada y deliberada, encendiendo la chispa de confrontación que había anticipado durante años pero que nunca había dejado salir. Más tarde, mi primo Thomas me llevó a un lado, la urgencia brillando en sus ojos. Savannah, necesitas saberlo, susurró, acercándose para que nadie escuchara. ¿La promoción de broker de Valiria? Totalmente falsa. Sin patrocinio, sin gran evento, solo un montaje. Quería que tu boda pareciera un fracaso. Todo estaba fabricado. El alivio y el asombro se entrelazaron dentro de mí. La quemadura de la manipulación seguía, pero bajo ella apareció una extraña sensación de vindicación. El engaño había sido descubierto, sus intenciones expuestas, su imagen cuidadosamente construida desmoronándose bajo el peso de la verdad. De pie allí, rodeada de personas que habían elegido estar presentes, envuelta en la calidez de Hugo, sostenida por la mano firme de Uncle Mike y el amor inquebrantable de Grace, comprendí algo profundo. La ausencia de algunos nunca podría disminuir la presencia de quienes realmente importaban. Cada desprecio, cada traición, cada asiento vacío me había llevado hasta aquí, un momento de claridad, a una vida donde el amor era deliberado, firme y elegido. Thomas sacó su teléfono con intensa quietud, desplazándose por conversaciones que yo no había visto antes. Cada mensaje era una daga de prueba, el sabotaje deliberado de Valiria, las mentiras sobre mi supuesta indiferencia hacia la presencia de Dad, su cuidadosa orquestación para que mi boda se sintiera vacía.
Sentí como el aire se espesaba mientras él hablaba, su voz firme pero urgente, relatando cada frase torcida que ella había enviado, cada llamada calculada a la oficina de edad, cada pequeña manipulación pensada para fracturarnos. Mi pecho se apretó al comprender la magnitud completa de su envidia, un mosaico de engaños cuidadosamente tejido a lo largo de los años. La incredulidad de Dad fue inmediata, una grieta visible formándose en su exterior compuesto. Sus manos temblaron ligeramente mientras Thomas explicaba, los ojos se abrieron, los labios se entreabrieron en un horror silencioso al asentir la verdad. Sin decir palabra, marcó a Valeria, saliendo al pasillo mientras sus emociones lo atravesaban. El apartamento se sintió más pequeño, el aire tenso con la energía de la confrontación, cada eco de sus pasos resonando como un tambor de justicia. Momentos después regresó, pálido y furioso, la energía cruda de la confrontación irradiando de él. Cuando la enfrentó, ella confesó, su fachada cuidadosamente elaborada disolviéndose en sollozos y murmullos defensivos. Años de celos, astucia e intenciones retorcidas finalmente quedaron al descubierto, el arrepentimiento invadió a Dad en olas tangibles. Sus hombros se encogieron, su voz temblaba mientras pedía perdón, reconociendo los años en que había sido ciego ante la crueldad sutil y cómo, sin saberlo, la había permitido. Sin embargo, la noche terminó con un brillo de esperanza. Hugo y yo salimos de la recepción atravesando un túnel de bengalas, las chispas doradas iluminando nuestro camino, la risa brotando a pesar de la tensión que aún quedaba, y nuestros corazones se sintieron más ligeros al emerger la verdad de las sombras. Nuestra luna de miel en Grecia fue como entrar en una postal viviente. La luz del sol brillaba sobre ruinas antiguas, susurrando historia mientras caminábamos entre columnas de mármol y calles empedradas. Las brisas del mar traían consigo el aroma de la sal y flores silvestres a nuestro balcón por la noche, y dormíamos con las ventanas abiertas, dejando que las olas nos arrullaran con serenidad. La isla se convirtió en un capullo de sanación, un refugio donde las heridas del pasado se suavizaban bajo el calor del sol y la compañía mutua. De regreso a casa, los mensajes de voz de Dad se acumularon, cada uno crudo y sincero, su tono vulnerable y lleno de remordimiento. Yo había sido ciega a sus manipulaciones. Por favor, déjame enmendarlo, repetía, una humilde súplica que resonaba en mi apartamento. Valeria, mientras tanto, aparecía y desaparecía de mi campo visual, con comunicaciones vagas, desviando temas, una sombra de control que ya no poseía completamente. Finalmente, nos reunimos en un pequeño café bañado por el sol, donde el aroma de granos de café tostado y pan recién horneado suavizó la tensión. Lágrimas recorrían su rostro mientras reconocía plenamente su ausencia, impulsada por el dolor, admitiendo cada momento en que, sin quererlo, había permitido que la influencia de Valeria dominara nuestra familia. Escuché, con el corazón abriéndose poco a poco, entendiendo que la reconciliación no era instantánea, sino que se construía gradualmente, con honestidad y vulnerabilidad como base. Con el paso de semanas y meses, las llamadas se convirtieron en visitas, los almuerzos casuales evolucionaron en cenas compartidas, y los muros entre los viejos miembros de la familia y la familia elegida comenzaron a derrumbarse. Clemique y Dad, antes separados por años de distancia y malentendidos, encontraron respeto mutuo, sus conversaciones eran cordiales pero cálidas, un puente cuidadoso que conectaba el pasado. Las festividades adquirieron nueva vida. Thanksgiving se llenó de risas y conversaciones sinceras. Se alzaron brindis por las segundas oportunidades, por el valor de admitir errores, por el triunfo silencioso del esfuerzo sobre el resentimiento. Valeria permaneció ausente, pero el ambiente se volvió más ligero por ello. La verdadera justicia no fue dramática, fue sutil, reflejada en la presencia constante de Dad, en el cuidado que puso, en la reparación de la confianza previamente fracturada por el engaño. Al reflexionar sobre todo, el caos de esa boda, años de manipulación, traición y dolor, reveló las verdades más profundas sobre el amor, la lealtad y la resiliencia. Me enseñó que la familia no se define por derechos adquiridos, sino por acciones deliberadas, que el valor se reconoce a través de la presencia constante, no de la obligación, y que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando la compasión y el esfuerzo se encuentran con la honestidad. Las lecciones no fueron ruidosas ni llamativas, fueron silenciosas, duraderas y transformadoras, moldeando la vida que Hugo y yo construimos juntos, una vida arraigada en la elección, la integridad y el compromiso inquebrantable. La traición de quienes más esperamos que nos amen corta más profundo, sus bordes afilados por el peso de la anticipación y la confianza no expresada. Hay un pinchazo al darse cuenta de que alguien que debería haberte protegido eligió, en cambio, su propio orgullo o envidia,
dejando heridas que permanecen durante años. Pero, como he aprendido, también hay una sanación profunda en los lazos que cultivamos intencionalmente. La familia elegida, amigos que permanecen a tu lado sin vacilar y mentores que reconocen tu valor pueden llenar los espacios vacíos dejados por la ausencia, a veces de manera más fuerte y duradera que aquello en lo que nacimos. Los celos de Valiria, arraigados en sus propias inseguridades y miedo a ser eclipsada, robaron incontables momentos, mis logros de infancia, mis hitos, las pequeñas alegrías de contar con la presencia completa de un padre. Pero enfrentar sus mentiras y ver finalmente que Dad reconocía la verdad liberó algo que no sabía que necesitaba. Exponer el engaño nos permitió reconstruir la confianza fracturada, enseñándome que perdonar no se trata de justificar el daño, sino de liberar tu propio corazón. Elegir perdonar, incluso paso a paso, se convirtió en una forma de liberación, un camino para recuperar la paz y retomar el control de la historia de mi vida. Un Clemmy que surgió como la encarnación viva de esta lección. No estaba unido a mí por sangre, pero se convirtió en familia en todos los sentidos. Su apoyo inquebrantable, su atención silenciosa y su presencia constante me recordaron que el amor se demuestra con acciones, no con herencia. Su dedicación a estar presente, a cumplir compromisos y a celebrar los momentos grandes y pequeños se convirtió en un modelo para el tipo de relaciones que quería en mi vida. Con él experimenté el profundo consuelo de una conexión elegida, una que validaba mi valor y me hacía sentir vista de formas que nunca había imaginado. Hoy, la vida se siente más plena, más rica y más intencional. Los límites existen, sí, pero están diseñados para proteger el corazón, no para encerrarlo. Las conexiones genuinas llenan mis días de calidez, risas y respeto mutuo. El dolor, antes agudo y devorador, se ha transformado en algo significativo, un cincel que talla espacio para la confianza, la lealtad y el amor auténtico. He aprendido que la adversidad no solo nos rompe, también nos moldea, guiándonos hacia relaciones que nutren y sostienen, hacia una vida definida no por lo que hemos perdido, sino por el amor que elegimos deliberadamente. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó, resonó con tus propias experiencias o inspiró aunque sea una chispa de esperanza, por favor considera darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo me permite seguir compartiendo estas historias de lucha, resiliencia y el poder transformador de la conexión, para que otros puedan encontrar consuelo, fuerza y el recordatorio de que, incluso después de la traición, la vida puede llenarse de amor y de familia elegida.